motivo del Día de las Madres, quisiera hoy considerar la historia de una mujer en el Antiguo Testamento que es una de mis historias favoritas. Y habla acerca de la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Madurez, buen juicio y prudencia. Proverbios nos dice que el sensato o al sensato le da placer vivir sabiamente. El salmista escribió: dame la sensatez de seguir tus mandamientos, dame el buen juicio, la prudencia y la madurez. El sensato se pregunta antes de hablar o de actuar: ¿es prudente hablar? ¿Es el momento adecuado? ¿Es la persona indicada o debo de esperar? También se pregunta: ¿poseo un buen juicio para tomar acciones o simplemente reacciono visceralmente, como decimos? ¿Tengo la madurez emocional para enfrentar situaciones difíciles o pedir ayuda a las personas indicadas? Porque sensatez no habla de perfección, habla de esta capacidad que Dios nos otorga para reconocer nuestra condición y buscar la ayuda que corresponde. Y sobre todo nos preguntamos, para crecer en sensatez, ¿existe una relación estrecha entre mi fe y mi madurez emocional? Porque podemos acumular información bíblica, podemos escuchar mucha información bíblica, pero ¿cómo es que esto se compagina y finalmente se une para que maduremos y seamos personas de buen juicio y de prudencia? Aquí es donde inicia nuestra historia, con una mujer llamada Abigail. Y dice 1 Samuel 25 que había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, como todas las damas que nos acompañan el día de hoy. Sensatas y hermosas. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Esta es la primera versión de La Bella y la Bestia. Es la primera mención en la historia de la humanidad. Así que tenemos por un lado a un hombre terrible, grosero y mezquino, pero una mujer sensata y hermosa. Me llama mucho la atención que el nombre de Abigail, un nombre hebreo, significa padre de alegría o padre de gozo. Porque Abigail, nos vamos a dar cuenta que es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Generalmente tenemos tipos y figuras, sombras de Jesús en el Antiguo Testamento y generalmente son hombres, pero aquí es una mujer la que le ponen padre de gozo. ¿Cómo te llamas? Padre de gozo. Que realmente en la aplicación cotidiana era: tengo gozo en mi Padre Celestial. Y yo espero, mujeres, que tu gozo, tu alegría, tu identidad y todo lo que Dios te ha dado para disfrutar estén sembradas en Cristo Jesús, porque eres hermosa y muy valiosa. Ahora también entra a la escena David, el rey David. David, pues en este tiempo andaba huyendo del rey Saúl. Como sabemos, Saúl lo buscaba para matarlo y David huía. Dicen los que saben que en un enfrentamiento entre estos dos, obviamente David hubiera ganado. Y por eso es que David se hacía para atrás y decía: no quiero dañar a Saúl. Pero David protegía los ganados de Nabal. Así lo leemos en la Biblia, como David, aunque andaba huyendo, se preocupaba por el que estaba a merced de los ladrones y asesinos. Así que David cuidaba los rebaños de Nabal, a los pastores de Nabal. Y entonces en una de esas ocasiones, cuando David se da cuenta que es el tiempo pues de la esquila y de pues matar un cabrito, ya saben, ¿verdad? El clásico hoy en la noche con cabrito, pues pensé que iban a estar más animados. Ánimo. Pero
David decía, pues es tiempo, ¿no? De que te moches, Nabal, mándame un cabrito o algo para mí, mis muchachos, tenemos mucha hambre. Y entonces Nabal le contesta, 1 Samuel 25:10, ¿quién es este tipo David? Wow, qué actitud, ¿verdad? Terrible. ¿Quién es este tipo David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? La pausa fue mía. En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Y mira la voz del insensato, del necio. ¿Debo tomar mi pan? La voz del necio, del insensato es mi pan, mi agua, mi carne, mi vida, mi dinero, mío, yo primero, después yo y al final, pues también yo. ¿Debo tomar todo esto que maté para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Se enoja David. ¿Cómo es posible que Nabal responda así? Le cuidé sus ganados, protegía a sus hombres que trabajaban, sus pastores, y no quiere darme ni un cabrito. Y entonces entra otro personaje a la escena. Y este otro personaje es un tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es un siervo de Nabal, trabajaba ahí en su casa y cercano a Abigail. Y entonces este hombre va con Abigail y le dice que los hombres de David nos trataron, dice, muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario, Abigail, mujer sensata y hermosa, es necesario que usted lo sepa. Es necesario que usted tome una decisión de qué vamos a hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Es esta voz del Espíritu Santo que habla a las personas. ¿Qué vamos a hacer? Hay una situación difícil, estamos enfrentando una situación que es muy compleja en la familia, que no tiene una salida fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Usted es sensata. Ahora, imagínate estos tipos en el Antiguo Testamento como Abigail, que es un tipo de Jesús, este siervo que es un tipo del Espíritu Santo, y luego está el Padre, ¿verdad? Y sabemos cómo aún en Génesis inicia la historia de la creación, cuando la Trinidad misma se comunica entre ellos y dicen: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Ahora está aquí una historia que nos muestra esta comunicación que hay entre Padre, Espíritu Santo e Hijo, y comunicándole a un ser humano para integrarlo a sus propósitos y que pueda actuar en consecuencia con sensatez y prudencia. ¿Cuál fue la respuesta de Abigail? Y aquí nos vamos a centrar el resto de nuestra historia para ver 5 características de una mujer sensata. La primera característica es que las personas sensatas se preparan para el día de la necesidad. Dice la historia que sin perder tiempo, Abigail juntó. No dice Abigail preparó, porque había mucho en juego. Mira todo lo que juntó: 200 panes. Bueno, para hacer un pastel en la casa, ¿cuánto se lleva? Ahora imagínate 200 panes. Oye, Abigail, es rapidito, porque este hombre David viene a matar a Nabal, y no solamente a Nabal, viene a destruir a la familia. No hay tiempo, tú debiste haberte preparado con tiempo. Y Abigail dice: es que yo estoy preparada. Tengo 200 panes, 2 cueros llenos de vino.
5 ovejas matadas y preparadas. Wow, se hace agua a la boca, ¿verdad? Un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y, por si fuera poco, 200 pasteles de higo. Ella estaba lista, ella sabía que tenía que prepararse con tiempo porque iba a venir un día malo, iba a venir un día difícil, iba a venir el día de la angustia que nos dice Efesios capítulo 6, que va a venir un día malo y debemos estar preparados. Así que lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo lo que estaba haciendo. ¿Cómo le haces para juntar tanto de nuevo? Debes estar preparado. Jesús habló acerca de las vírgenes sensatas e insensatas. Estas mujeres que estaban esperando la venida del novio para las bodas y en referencia a las bodas del Cordero. Y entonces las vírgenes sensatas, prudentes, habían llenado sus lámparas con aceite. Pero luego vinieron otras 10 insensatas que dijeron: oye, no tenemos aceite, danos de tu aceite. Y ellos dijeron: no, esto es para nosotros. Dando a entender que hay un aceite que debemos de preparar, dado por el Espíritu Santo, y que es único para nuestras vidas y nuestras familias. Son características son individuales. Dios no corta con la misma tijera todo. Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestra personalidad y nos ha dado una forma de ser y de percibir la vida misma, pero todos nos encuadramos en su palabra, la palabra viva y eficaz, y nos da un aceite y nos prepara con tiempo para enfrentar esa situación. La disciplina religiosa no puede ocultar la falta de fe en Dios y su palabra. En el momento de la prueba se manifestará la realidad de nuestras convicciones. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y estas piezas de la armadura no es algo que nos ponemos el día de hoy, es algo que se nos puso cuando pusimos nuestra fe, vaya la redundancia, cuando creímos, mejor dicho, cuando creímos en Jesús para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. En ese momento Él nos puso el casco de la salvación, Él nos puso la coraza de justicia. En ese momento Él nos dio el escudo de la fe, el calzado del evangelio. Y entonces nos está animando a que nos preparemos en lo que ya nos dio y crezcamos en todo y maduremos para enfrentar el día malo. Y esta es la diferencia entre conocer Biblia en cuanto a la información que ella me proporciona y tener la revelación de la palabra por el Espíritu Santo, que me lleva al crecimiento, a la madurez para ser una persona sensata que está lista para enfrentar ese día malo. Ese día en que tus hijos te truenan la bomba atómica y te dicen cosas que tú ni imaginaste que iban a pasar por ellas. Y que en estos tiempos ni imaginamos que existía tanta maldad o esa maldad. Es el momento en que te tiran la bomba y los jóvenes están esperando que tú estés listo para saber qué se tiene que hacer. Cuando hoy en día papás se enfrentan a hijos que les dicen: tengo atracción al mismo sexo, ¿estás listo? O salimos corriendo y nos asustamos. ¿Estás listo para hablar esas cosas difíciles que pueden venir a destruir la vida de tus hijos? De esas adicciones ocultas que de pronto salen a la luz y te enfrentas a ellas. ¿Estamos listos? Abigail dice: estoy lista. Y el diablo no va a destruir mi casa. Es una persona sensata. Por eso el apóstol Pablo también nos dice que todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario temo que
después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo dice, yo necesito cada día prepararme, cada día enfrentarme a la palabra de Dios y estar abiertos a que el Espíritu Santo nos indique qué es lo que tengo que transformar y cómo debo de preparar y construir habitaciones, atmósferas del Espíritu Santo en mi hogar para estar listos en el día malo. Porque si la Biblia dice que va a llegar, créeme, va a llegar. La diferencia es, ¿estamos listos para ese día? Una persona sensata se prepara. Ahora, no estás preparado nunca al 100. Sí, ese día que cae la bomba atómica en la casa, sí lloramos. Sí renegamos, sí nos preguntamos cómo es que sucedió, pero luego hay un tiempo para llorar, un tiempo para dejar de llorar y empezar a actuar en consecuencia, porque estamos preparados. Número 2, una persona sensata asume la responsabilidad sin ser culpable. El corazón humano siempre busca al culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Quién hizo lo malo? ¿Quién dejó la luz prendida? ¿Verdad? ¿Quién? Queremos saber quién lo hizo. Pero el corazón de Dios es diferente. No niega nuestra condición y responsabilidad. Dios no la niega. Y si tú eres víctima, no es como que te haces de la vista gorda. No es como que nos repetimos especie de mantra, no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasó, pero estamos listos para enfrentarlo. Y aunque yo no sea el culpable, voy a participar en la solución de esta situación. ¿Por qué? Porque estoy preparado y porque Cristo mismo se hizo responsable de mi pecado, siendo que Él era Dios sin pecado. Y en ese mismo principio, Abigail empieza a actuar a favor de un hombre terrible como Nabal, pero a favor también de su casa. Dice que cuando Abigail vio a David, ya que traía todo esto que juntó para darle, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Esta frase, se bajó de su burro, me recordó un dicho que tenía mi abuelita. Cuando uno estaba terco en hacer algo y decía, ya bájate de tu macho. ¿Cuántos oyeron eso? ¿O es muy chihuahuense eso? Pero a veces no nos bajamos de nuestro macho. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Y como lo hemos dicho antes, teniendo la razón se destruyen familias. Teniendo la razón se destruyen relaciones. Teniendo la razón se destruyen matrimonios. Porque no es quién tiene la razón, quién tiene la sensatez, la madurez y ha estado preparándose con tiempo en el Señor para enfrentar esta situación. Y aunque no soy culpable, yo me hago responsable y hago mi parte. Lo mismo sucede para las víctimas, que necesitan la justicia y necesitan que se haga lo correcto, obviamente, pero en el corazón deben estar dispuestos a, como Cristo perdonó, también perdonar. Pero sin la preparación adecuada de la palabra de Dios, esto es imposible. Cayó a los pies de David, Abigail, y dijo, toda la culpa es mía. Toda la culpa es mía. No busques a otro lado. ¿Te acuerdas qué fue lo que sucedió con David cuando aquel asunto de Betsabé? Él se hizo responsable y si era culpable, obviamente. Pero cuando lo confronta el profeta Natán y le dice, tú eres aquel que se robó a una mujer que no le correspondía, era de otro. Y escribe los salmos muy claros diciendo, yo soy el responsable. No tienes que voltear a otro lado, Señor. Voltea conmigo. Cara a cara lo vamos a solucionar, confiando en tu gracia y en tu justicia.
Este es el corazón de Cristo, es el corazón de una persona sensata. Y por eso Abigail significa padre de gozo, porque la Biblia nos dice en Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz del Calvario sin ser culpable. Así lo dice: debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Necesitamos urgentemente que alguien tome la responsabilidad de la situación. No es tomar culpa, es tomar responsabilidad. ¿Qué es la diferencia? Cuando nos centramos en la culpa nos divide. La culpa nos paraliza. La culpa nos aísla. Vamos a aislar al culpable. Vamos a disciplinar al culpable, pero realmente no es disciplina lo que se busca, es castigo. Alguien tiene que pagar por lo que hizo. En cambio, la responsabilidad restaura. La responsabilidad une. La responsabilidad de los hechos, tanto de víctima como de victimario, lleva a la restauración y la sanidad. Abigail no negó quién era su marido ni la condición de su corazón, pero ella se hizo responsable. ¿Cuál fue el resultado de la sensatez de Abigail? Nos dice el versículo 26, que Abigail le dice a David: el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. ¿Notamos la diferencia? Esta responsabilidad de Abigail, sin ser culpable, impidió la muerte, impidió la venganza y trajo restauración y vida. Al humillarse Abigail ante David, se ofrece a ella misma para tomar el lugar del verdadero culpable. Y le dice: aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Número 3. Ya vimos que una persona sensata se prepara todos los días, asume responsabilidad aún sin ser culpable. Y una persona sensata entiende los propósitos y los tiempos de Dios. Abigail le dice a David: David, usted va a ser el siguiente rey de Israel y tenemos que cuidarlo. A pesar de usted, a pesar de su enojo, y que tiene la razón porque Nabal no respondió de acuerdo a lo que usted hizo de bien para él, su casa, sus pastores y ganados. A pesar de eso, no nos conviene que usted sea un asesino y suba al trono con las manos manchadas de sangre de un necio. No nos conviene, ni a usted ni a Israel, porque ofendería a Dios y su reino entonces tendría una gran vergüenza para siempre. Wow. Una persona sensata entiende los propósitos y los tiempos de Dios. No es visceral en lo que está sucediendo. Puede comprender que esa situación, ese hijo, esa etapa difícil de matrimonio no es lo que Dios diseñó para nosotros. Puede ver más allá, puede ver con los ojos de la fe. Ella está viendo, Abigail está viendo a David no como un hombre enojado, como el siguiente rey simplemente para gobernar en lugar de Saúl. Ella está diciendo: usted es el que va a restaurar la adoración en el país. Usted es el que va a derribar los ídolos y va a traer el arca del testimonio al lugar en que Dios quiere que esté y vamos a adorar. Usted no puede tener las manos llenas de sangre. Es cuando hablamos con sensatez a nuestros hijos y nuestros cónyuges para hacerles ver un nivel más alto de vida. No es que fuiste culpable y mereces un castigo. Tal vez haya consecuencias, porque sí las hay. Pero quiero centrarte y que voltees tu mirada a lo que Dios diseñó para tu vida. Tú no eres ese que está luchando con esa adicción, ese que tiene falta de identidad, ese que está sumergido en algún tipo de maldad. Ese no eres tú,
porque tú fuiste creado, diseñado a la imagen de Dios. Dios compartió contigo parte de sus atributos en una medida. Ese no eres tú, no fuiste diseñado para eso. Tú fuiste diseñado para la bondad de Dios, para la justicia de Dios, para la santidad de Dios. Mis ojos están viendo otra cosa en este momento. Abigail estaba viendo el enojo de David, estaba viendo la necedad de Nabal, estaba viendo que todo se iba a ir a la desgracia. Pero ella se llama Padre de Alegría. Mi Dios nos va a sacar de esta situación. Dios tiene un plan extraordinario. No es que me convenza, es que el justo vivirá por la fe. Es que no logro verlo ahorita, pero si está escrito en la Biblia, está sellado con la sangre del Cordero. Y pasará un día, pasará un año, pasarán 10, pero sus palabras se cumplirán aquí y en la eternidad. Y esa es mi confianza. David le respondió: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Personas sensatas enviadas a encuentros divinos. Personas sensatas son enviadas a encuentros divinos, que no ponen su mirada en ellos mismos, en su condición. Tienen la alegría en Dios. Hay alguien esperando un encuentro contigo, sensata, sensato. Hay alguien que lo está esperando. Hay alguien que le urge que te encuentres con él, con ella. En tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser la persona que te ayuda en casa, puede ser tan cercano o tan casual, pero son esos encuentros divinos que cambian el destino eterno. Bendito sea el Señor que te mandó. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño. Oigo muy seguido esta parte de la escritura donde nos dice de estorbar a nuestros hijos. Y sí lo creo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estorbamos la maldad que quiere consumir nuestras familias? Es como Abigail. Si nos mantenemos buscando culpables, ojo por ojo, diente por diente, como dijo alguien, acabaremos chimuelos y ciegos. Pero si nuestra identidad está en Cristo, en la sensatez de Jesús, entonces vamos a obrar de acuerdo a esa sensatez para traer vida. David le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Número 4, una persona sensata tiene sentido común del Espíritu Santo. Estoy convencido, después de vivir con una mujer 30 años, una mujer sensata y hermosa, que las mujeres sí tienen un sexto sentido. Negarlo, hombres, sería necedad. ¿Están de acuerdo? De pronto un joven un día me dijo: es que no sé qué pasa, que cuando mi mamá me dice llévate una chamarrita porque va a ser frío, yo salgo y le digo: mamá, está el sol que no te la acabas. Estamos a más de 35 grados y no ha empezado la canícula. Dice: y me voy sin la chamarrita. En ese momento los elementos del universo cambian. Los planetas giran y los frentes fríos llegan. Y cuando regreso a la casa, resfriado, ¿no te llevaste la chamarrita, verdad? Ese sentido Dios se los dio. Pero señoras, damas, hay un sentido del Espíritu Santo.
es muy diferente. ¿Qué es la diferencia? Sí, tú puedes percibir, obviamente. Más cuidado de no estar percibiendo la voz del diablo que te dice: mira ese fruto, qué delicioso es. Porque sí puedes percibir, y percibes muchas cosas buenas que han evitado desgracias a tu familia. Pero cuando es la percepción, el sentido común del Espíritu Santo, entonces es una sensatez que empieza a edificar y traer vida al hogar. Es que te pones como Abigail en esa posición donde Dios es tu gozo y tu alegría, donde tu identidad no está en un estado civil, está en Cristo Jesús. Y en ese sentido común espiritual, o del Espíritu Santo, mejor dicho, tú puedes ser el factor de transformación en tu familia. Dice que cuando llegó Abigail a la casa, encontró muy borracho a su marido. Y ella dijo: no es el momento de tocar el tema. Sí, quisiera arrancarle la cabeza a este Nabal. Yo allá a punto de morir en manos de David y está acá borracho. Sí. Dice: pero no es el momento ni la ocasión. Tengo que esperar. Al día siguiente se lo dice, y pues le da un derrame cerebral, queda paralizado, y en 10 días más tarde murió. Es saber cuándo es tiempo, cuándo es momento, cuándo es ocasión, cuándo el Espíritu Santo quiere hacer algo o quiere detener algo. Y finalmente, la quinta característica es: una persona sensata mantiene un corazón humilde. Un corazón humilde. Después de que muere Nabal, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió. Ya no se inclina ante David, se inclina ante los siervos. Y dice: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a no casarme, sino ser una esclava, y estaría dispuesta a lavar los pies de todos ustedes que vinieron para llevarme. Ya si nos casamos, pues qué padre, sí acepto. Pero la verdad es que me siento honrada de lavarle sus pies. Y por eso es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, porque esto nos lleva directamente a la escena de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Pedro se le opone y le dice: no me laves los pies. Y Jesús dice: te los tengo que lavar, si no, no tienes parte conmigo. No, pues lávame todo. No, nomás los pies. Solo la sangre de Cristo puede cubrir todo nuestro ser. Pero nada más los pies, porque los pies son los que se ensucian en nuestro diario caminar. Los pies son los que se ensucian en nuestro diario vivir, y que nos enfrentamos a situaciones donde el resentimiento, el odio, la ira tocan nuestros corazones. Es en el diario caminar. Por eso yo quiero lavarle sus pies. Yo sí quiero ir a la casa de David, pero yo quiero ser una mujer que haga la diferencia en esa casa. Yo quiero ser una mujer que trae armonía a esa casa, que en la sensatez soy prudente, amorosa, tengo todo lo necesario. Es esta actitud que estuvo en Cristo Jesús, donde mujer no eres una esclava, hombre no eres un esclavo si tomas esta actitud, pero si eres un esclavo de Cristo, porque es la misma forma en que Cristo respondió. Pablo nos dice ahí en Filipenses 2, capítulo 2, verso 5, que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se restauran los corazones? ¿Cómo se liberan los corazones del odio, del resentimiento? ¿Cómo restauramos nuestros hogares, matrimonios, relaciones padres e hijos, donde los sensatos, quienes tal vez no somos culpables, nos hacemos responsables
y limpiamos el mugrero de los pies. Es la actitud de Cristo. Es casa abierta para todos siempre, porque confiamos que en eso el Señor va a obrar en cada corazón. Abigail dijo: sí voy, pero no solamente a disfrutar ser esposa de David, voy a cambiar el ambiente de esa casa. David y sus siervos van a disfrutarlo. Termina con esta conmovedora y hermosa figura de Cristo. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Wow. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida.